dejado el COVID, y ya está con nosotros en la radio y en la tele la doctora Angelina Bobadilla. Hola, Angelina. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo le va, doctor? ¿Bien? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Sí? Sí, ¿Cómo estamos hoy? estamos en pandemia. ¿Otra vez? Otra vez, sí, nunca se va la pandemia, pero sí hemos aprendido a que tiene la característica de moverse en olas. Tiene este virus SARS-CoV-2, va haciendo olas que son cada vez menores en realidad. Ajá. Olas quiere decir que cuando viene la ola hay varios casos y después va bajando. Claro, sube y baja. Sube y baja. Tiene esa característica totalmente distinta a la que fue justamente en este mismo momento el año pasado, en el 2021, teníamos el ascenso de la novedad de ser una nueva variante, que era la Omicron. La Omicron. Que tuvimos una ola muy importante, con una intensidad, una magnitud, muchos casos. Si bien la letalidad fue distinta y fue menor a las olas, a las primeras variantes y a las originales, sobre todo a esa variante que tuvimos como la Manao o la Delta. La Manao en realidad fue la que más mortalidad generó. Todo este año estuvimos con la Omicron, con sus diferentes subvariantes. Ahora de nuevo vimos que en Europa hace semanas fue como bajando las nuevas subvariantes de Omicron, y ahora llega al país, llega a Sudamérica, llega a Argentina, llega a las provincias, llega a Corrientes. Y es lo que estamos transitando en este momento. De nuevo, nuevos contagios. O sea, Omicron. Lo que hay ahora es Omicron. Sigue siendo Omicron. Lo que sí estamos esperando son resultados a ver cuál de las nuevas subvariantes es. Pero la que está circulando en Argentina son las nuevas, así que también nosotros debemos estar teniéndolas. ¿Y la peligrosidad de esta variante? Sí. ¿Es peligrosa, Angelina? Todo el virus SARS-CoV-2 en sí ha demostrado que es peligroso, que genera patología, que genera en las personas susceptibles, personas que tienen comorbilidades, personas de riesgo, con muchas enfermedades, sobre todo sus enfermedades descompensadas, y sin vacunación o con vacunación incompleta, genera gravedad y genera internación y genera muerte también. Entonces, estamos en un momento de nueva circulación viral, así que las medidas de prevención tienen que ser trabajadas en relación a todo lo que hemos aprendido y completar esquemas. Tenemos al alcance de las manos las vacunas, así que es importante completarlas. Quedaron como en pausa los refuerzos cuando bajaron los casos. La población dejó de ir a completar sus esquemas de refuerzo, pero hoy, con este incremento y con todo lo que se está comunicando del nivel nacional, provincial y a niveles locales, entonces de nuevo nuestros vacunatorios empezaron a recibir a la población para los refuerzos. Así que es lo que hay que hacer. Y ayer decíamos, en el interior están en todos los hospitales públicos, acá están en hospitales y en CAPS, o sea, en los CAPS en los distintos barrios. Hablábamos de los horarios, se pueden vacunar. ¿Qué porcentaje, tenés idea del porcentaje de la población que se vacunó, Angelina? Sí, todos recibieron las primeras dosis, las dosis iniciales. ¿Cuáles son las primeras? Las primeras dosis son la primera y segunda dosis basal o inicial, que tuvimos todos, ya sea Sputnik, esa Sinopharm. completamos. Esa todos. Todos nos pusimos. Todos los correntinos. Lo que tenemos diferentes desarrollos en cuanto a cobertura son los refuerzos. La mayoría está con el primer refuerzo y ahora estamos completando segundo refuerzo y tercer refuerzo. Cuando vos decís el primer refuerzo, es la tercera dosis. La tercera, cuarta y quinta, hablando en números. Sí, es muy importante ponerle, porque hay gente que se resiste, por ejemplo. Me puse la cuarta dosis de AstraZeneca y casi me muero, no me voy a poner una quinta. Es muy importante completar. Es importante. Sí, estamos en pandemia, decíamos al inicio, y todo este tiempo también tenemos mucha generación de evidencia científica. Entonces hemos visto que a los 4 meses o 6 meses empieza a declinar los anticuerpos que nos protegen. Entonces ahí el virus ingresa al cuerpo y puede generar patología grave. Entonces es importante hacer ese refuerzo como para despertar al sistema inmunológico y para que lo bloquee y que la clínica sea leve, que la clínica no sea grave, que sea como un síndrome gripal o una gripe, pero que no genere internación. Por eso es importante el refuerzo. Hay mucha gente que está con dolor de garganta, con garganta roja, con dolor de cabeza, dolor de estómago. ¿Eso puede ser COVID o es? Porque hay miles de, ¿viste? Te agarra una gripe, te agarra un golpe de calor. La gente se confunde con esto. ¿Qué tiene que hacer? Sí, estamos en ese momento en donde tenemos lo del calor, todos estos días complicados que tuvimos, intensas temperaturas.
Tenemos otros virus circulando también no se fueron los virus respiratorios de temporada que tenían que estar en junio. Ni los estados gripales también, ¿no? También, están las alergias, están los otros virus, seguimos diagnosticando influenza, sigue habiendo gripe, sigue habiendo. Además se le suman de nuevo los virus del COVID, obviamente el SARS-CoV-2. Entonces puede ser virus o puede ser alergia o puede ser por el calor, como vos decías, por este cambio, entrar, sí, salir. Claro. Lo importante es cuando uno tiene síntomas respiratorios ponerse el barbijo. Entonces cuidarse uno y cuidar al otro. Claro. Y hacer la consulta, y ahí se va a definir. El médico decidirá si por clínica hace el diagnóstico o si necesita hacer el hisopado para el diagnóstico. Ajá. ¿Y cómo se está evaluando hoy el contexto COVID sin testeos? Estamos con Omicron, entonces el contexto COVID con Omicron es testeo a población de riesgo, es aquella que va a necesitar internación. Claro. Seguimos exactamente igual, porque el comportamiento de este virus con sus subvariantes ha sido igual todo el año. El que no se hace hisopado, pero el médico tiene la capacidad de hacer un diagnóstico clínico. Entonces, al ser respiratorio, sí, sea COVID o no COVID, sí, para nosotros la evolución y la clínica es similar. Entonces, se queda quieto, hace reposo, en 5 días vuelve. En 5 días vuelve. ¿Y tienen referencia, tiene conexión con la farmacia respecto de la... ¿Los autotest? Claro. Sí. Eso también es bueno recordar, que la población tiene acceso, tenemos todos acceso a los autotest, si tenemos obras sociales, a hacernos por las obras sociales, en los laboratorios privados. El que no lo tiene se puede hacer en el sistema público. Los centros de testeo siguen los mismos, que trabajamos durante todo el año para la población de riesgo. Claro. ¿Cuándo baja esta ola? 6 semanas dura más o menos todo el proceso. Estamos hace... 2 semanas en ascenso. O sea que tenemos 4 semanas más. Estamos todavía, sería en la segunda quincena de enero, tendría que estar resolviéndose esta ola. ¿Cuánto subimos desde entonces? Y si uno lo mira en porcentajes común, es mucho, porque de tener 0 a tener 6 casos es mucha la duplicación. Pero sí vamos viendo semana a semana, día a día, un movimiento de 5 o 6 casos más que días anteriores. Cuando escuchamos se duplicó, se triplicó, tenemos que poner la lupa y ver el número exacto. Porque hay que hacer la lectura completa. Claro. Sí. ¿Y tenemos internados muchos en el hospital de Tenemos internados, se siguen manteniendo los internados. De tener 0 todas estas semanas, ahora hay 10 internados, 12 internados. También está habiendo mucha movilidad. El paciente ingresa a clínica, se evalúa, se trata sus patologías de base. ¿Y se puede ir a su casa, por ejemplo? Vuelve a su casa. Bien. Pero hay otros que no. Hay pacientes también que están muy complicados, con patologías muy complejas, muy añosos, de mayores de 80, 90, y necesitan más días de internación, porque el virus, recordemos, descompensa todas las otras patologías que tiene. Entonces puede poner en riesgo su vida. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta personal? ¿Cómo se encuentra usted después de toda la pandemia y ahora nuevamente explicando o refrescando un montón de conceptos que lo hizo a lo largo de 2 años? Sí, uno se repregunta eso todo el tiempo. Yo particularmente busco la manera de volver a comunicar. Básicamente decimos lo mismo, pero sí tenemos más evidencia científica. Así que cada comunicado, cada recomendación que uno va bajando, que voy bajando y que todo el equipo de salud va bajando, tiene ese refuerzo que tenemos desde la ciencia y que vimos de la experiencia de trabajar en la comunidad, en terreno, con la población, bajar, hacer las investigaciones y hacer las atenciones. No solamente investigar y sopar, sino atenciones. ¿Te afectó en lo personal? No termina nunca, la verdad que querríamos todo que termine. Claro, ahora, ¿no te afectó en lo personal, Angelina? Tuviste mucho laburo porque te ibas al interior, saltaba un foco en John Merced, te ibas a Merced. ¿No te afectó esto en lo personal, en tu vida? Por supuesto, fue un cambio total en la vida, o sea, de trabajar ya intensamente, que yo venía de campañas de sarampión, la última hace 4 años, o campañas de vacunaciones, o trabajar en HIV o en otras patologías. Esto ha triplicado y quintuplicado, y más aún, la potencia ha sido muy superlativa en relación a los otros trabajos que se hacen en epidemiología. Claro. Y fue lo que yo decía siempre, que a veces el que no está cerca cree que es una exageración. Es 7x24 de trabajar en pandemia. Ahora es distinto, ya sabemos cómo es, ya hay otras actividades del Ministerio de Salud que hay que desarrollarlas. La comunidad necesita tener acceso a todos los otros servicios, diagnósticos oportunos y tratamientos de otras patologías como HIV, tuberculosis, ahora el tema de
de alertar en relación a accidentes ponzoñosos, alacranes, etcétera. O sea, sí. Aparte de pandemia se trabaja todo el resto. O sea, logramos incorporar pandemia como un programa más o como una patología más dentro de todo el abanico de servicio. ¿Cómo separás, me dice Hilda, cómo separás Omicron de un estado gripal, de una congestión? Si te duele la garganta, te duele la cabeza y te duele el estómago, ¿qué puede ser eso? Puede ser todo, puede ser un virus de influenza, puede ser un adenovirus o puede ser COVID. Hoy está teniendo esa evolución. O sea que no sabemos cómo detectar, ¿no? No hay una diferencia en cuanto a la clínica. Sí. No. ¿Qué es lo que primero hay que hacer? ¿Ponerse un barbijo, aislarse? Claro, uno se pone un barbijo, si tiene que ir, supongamos, estamos dentro del grupo que hay que hisoparse, para ir a hisoparme me pongo el barbijo, cuido al otro, si tengo que moverme. Ajá. Porque... ¿Y si estoy dentro de una casa con un síntoma de esa naturaleza? Y me quedo como hacía en la pandemia, durante toda la pandemia, me quedo en una habitación. En una habitación o alejado del resto, o si me voy a conectar con mi familia, el barbijo, o sea, y el distanciamiento, todo eso está demostrado que ha funcionado. Ahora, Angelina, ¿cómo se ha aprendido desde, yo me acuerdo cuando inició esto, de aislar barrios enteros? ¿Vos te acordás de lo que ha sido esto? De San Marcos, ¿te acordás? el Sol de Mayo. Después, por ejemplo, la enfermera que estaba trabajando acá y que trabajaba también en el Chaco, y que venía y contagiaba todo. Sí. O sea, ¿cómo...? También ha sido un virus que los ha puesto a tener que estudiar al mundo científico, ¿no? Sí. Ha sido así, realmente fue un virus y es un virus que realmente modificó todo. Nosotros estudiamos esto de control de brote y de pandemia, lo estudiamos en la facultad, todo médico que salió de la facultad lo ha estudiado en algún momento. Y el epidemiólogo, el que se especializa después en epidemiología, es como el sueño, hacer un control de un brote. Pero esto ha superado todas las... Lo leían como una cosa extraordinaria. Claro, o leíamos la gripe española, porque esto es muy parecida a la gripe española, pero lo vivió otro. Cambio en lo tuvimos que hacer nosotros. Vivir nosotros. Sí. Por ejemplo, la gente te dice... Me quedaron secuelas de la vacuna. ¿Esto es así? De la vacuna en sí secuelas no quedan, sí quedan de la patología. Del COVID. Del COVID. ¿Y de la gente que no tuvo COVID y le quedó secuelas por la vacuna? Pregunta porque es la que me pidieron que te pregunte. Habría que ver qué secuela, a qué se refiere. Hay que hacer la consulta con su médico y evaluar qué es lo que pasó. En general la vacuna lo que genera es dentro de esas 48 horas el dolor local, el cansancio. En algunos genera como una símil alergia o gripe. Algunos necesitan un reposo de un día porque quedan como... que nos decaído, dicen, decaído, o le duele todo el cuerpo, articulaciones, músculos. Es como tener en un día el COVID, pero obviamente de menor intensidad, y después se recuperan completamente por vacuna. Claro. Por patología no, quedan más tiempo, las secuelas duran más tiempo. ¿Los chicos también tienen esa posibilidad de refuerzo con el intervalo de 4 meses? 4 meses para todos, sí. Sí estamos esperando el comunicado nacional en cuanto a los niños por este tema judicial. Por eso se está vacunando de 17 en adelante. ¿Qué tema judicial? Una presentación judicial de un juez de La Plata en donde se pide evaluar la vacunación en pediatría. En pediatría. Ajá, así que estamos en ese proceso de la respuesta nacional. Hay evidencia científica, nosotros del mundo de la ciencia no tenemos ninguna duda en relación a la seguridad y a la eficacia, pero está a esa orden. Es decir, hasta el momento los chicos menores de 17 hasta 3 vacunas. Sí. Y mayores sí pueden darse la cuarta. La cuarta y la quinta, ningún problema. Bien, estamos bien de vacunas, ¿no? Tenemos stock. Tenemos stock suficiente, es importante saber eso también, y que es en toda la provincia, y pueden acercarse y completar para pasar una fiesta tranquila, que si alguno tiene COVID y bueno, se queda 5 días y después puede continuar con sus actividades, no terminar internado, que no tengamos ningún problema dentro de nuestro ámbito familiar, o sea, pasar el verano tranquilos. Bien. Ahora, la gente te dice, por ejemplo, para la doctora Bobadilla, es preguntarle las vitaminas, los refuerzos, ¿qué aconsejás para tener una vida, para tu cuerpo esté más sano, en el sentido de si te agarra, ¿viste? Sí, bien, es importante tener el cuerpo sano, sí. Vitaminas, por el solo hecho de tomar vitaminas no, pero sí una buena alimentación. Bien. La alimentación completa, de la que siempre hablamos, ya tiene incluidas las vitaminas. Entonces, salvo que esté con alguna patología,
o esté con una alimentación deficiente en alguno de los elementos o nutrientes, ahí sí se hace un complemento. Pero eso lo indica el médico, así que habría que consultar y ver si necesita vitaminas. Si yo en casa me tomo la naranja, como la fruta, como sano, Exacto. saludable, y eso hace que mi cuerpo esté saludable. Bien. Agua, ahora que estamos en este periodo de verano, que va a empezar Hay que el tomar verano. mucho líquido. Muchos líquidos. Un líquido de agua, sí. Ajá. Sí. ¿Hoy prende más el mensaje? ¿Es más fácil, Sí, más sí. dócil la población ante...? Siempre fue, al principio fue por el miedo. La población Claro. tenía miedo y entonces era como una esponja, absorbía todas las recomendaciones. Después pasamos a etapas en donde habría que explicar un poco más de por qué de todo y bueno, ver también qué es lo que quedaba y qué no quedaba de todo lo que se estuvo trabajando. Algunos hoy incluso dicen por qué cerrábamos antes y por qué no cerramos ahora, porque era otro virus, si bien Claro. es el mismo, pero era otro virus. No, y aparte la población no estaba vacunada. No tenía vacunas, en el 2020 no había. Claro, que... Sí. Ahora, donar sangre después del COVID. Es una infecciosa, así que necesita tiempo. Inmediatamente no se dona. No se puede. No, Bien, y después la otra pregunta que te quería hacer, ¿tuviste COVID? no, Y mira que estuvo expuesta. sí. Pues Bien, sí, se hizo escúchame. alguna asintomática, o sea, Sí, claro. claro, pero no. Yo tampoco. ¿Te acordás cómo Sí, no hisopaba? no. Porque yo tenía, No. primero, el miedo te paralizó mucho en el sentido, porque vos creías que te dolía la cabeza y era COVID, ¿no? Sí, todo, es que en ese momento, Era sobre una todo locura. el primer año y el 2021, todo era COVID, no Claro. teníamos otro virus respiratorio. Sí. Hoy sí tenemos todos de nuevo, Bien. pero sí, paralizó. Quiero preguntarle a la doctora, no se puede donar sangre, le digo, porque hay personas que... Todavía no, necesita un tiempo para que el sistema Necesita- inmune, el cuerpo se recupere. Bien. Tengo 3 dosis y yo considero que con eso es suficiente. Lamentablemente no. No. Salvo que tenga COVID y ese COVID sea una dosis más de vacuna, es una inmunidad natural. Pero se necesita porque estas vacunas que tenemos disponibles bajan su eficacia, su protección, bajan a los 4 a 6 meses. Entonces Ajá. es importante el refuerzo. Hoy estamos esperando la vacuna que va a ser anual, la bivalente, la que tiene la combinación del... ¿Estamos cerca de Estamos eso? cerca, hay países en Europa que están aplicando, Chile empezó a aplicar, así que estamos observando cómo se comporta Y va a ser una por año. una por año. Y va a estar dentro de un calendario, o sea que va a ser como obligatorio. Sí, a Para eso vamos. todos, o sea, o para grupos de riesgo. Y ahora no sabemos, pero como vacunamos a todos en este momento y la población susceptible es toda hoy, se está trabajando en eso. A nivel mundo se aplica a todos. Claro. A ver, viendo más allá, nosotros estamos atravesando una ola, decía usted, estimable en 6 semanas. Sí. Vamos por la segunda. O sea, 4 semanas más por delante. Podemos tomar algunas medidas de cuidado, no restrictivas, porque eso la gente la No, paraliza, restrictivas no. pero de cuidado. Vamos a retomar con el barbijo. Y pensando en eventos masivos como ser Festival del Chamamé, que tenemos por delante. Sí, carnaval, fiesta, y Dios Navidad no y quiera, Año Nuevo. más allá el carnaval, Sí. febrero. No, pero Sí. tenemos Navidad y Año Nuevo también, que Sí. la gente se Bueno, junta, la familia. Ahora están con las recepciones, o sea que está viendo, Recepciones. sí. Sí. ¿Hay alguna medida que se pueda La tomar? recomendación Una- es individual, o sea, es ya Claro. responsabilidad. Si yo estoy con síntomas, no me voy, cuido al otro. Claro. Ese es el compromiso hoy. Si uno ya sabe que está con síntomas, no puedes arriesgar al otro. Más las recepciones son por ahí reuniones familiares, está el abuelo, la abuela, lo tengo que cuidar. Y aparte, la evolución hoy, cuando la persona está vacunada completamente, la evolución es rápida. Sí. En 5 días, algunos en 48, 72 horas, ya dejan de tener síntomas. Y ahí disminuye la transmisión. Ahora, Claro. es un bicho raro, ¿no, Angelina? Porque a mí me ha pasado de viajar, de volver de posadas con mi hija con COVID y no tener yo ni tener mi marido. O sea, qué bicho raro, ¿no? Sí, sí, ha pasado y Y sigue venir pasando. en el auto con aire acondicionado Sí, y y no contagiar a y no otras, contagiar. sí. Hay algunos más susceptibles que eso el tiempo nos dirá,
por qué fue que algunas personas fueron más susceptibles. Claro, porque, a agarrarte el COVID, que no, hay ¿no? personas que han tenido, en todas las olas han tenido COVID. ¿Y eso por qué? ¿Por qué crees vos que hay? ¿Qué son las defensas bajas? ¿Qué es? Tiene que ver con el sistema inmune, que es lo que hoy sabemos. Pero también seguramente hay algún componente más de receptores que hace que ingrese más fácilmente a las células respiratorias en esas personas, que seguramente el tiempo nos va a dar esa evidencia más concreta. Claro. A mí me decían, a vos el virus lo mató el tabaco y el alcohol. Le dije, no es para tanto. Hoy tenemos 13 casos en Capital, 1 en Bellavista y 2 en Curuzú. Sí. ¿Esos casos están controlados? Están controlados, están en domicilio, la mayoría son ambulatorios y están con buena evolución. La gente hoy se quiere hisopar porque tiene una duda, tiene la posibilidad de hacerlo a través de su obra social, a través de comprar en la farmacia su autotest. Su autotest. Y si no, ¿hay algún lugar donde la gente pueda sacarse la duda? Para sacarse duda por sacarse duda, no. Tiene que ser con el criterio de ser población de riesgo y estar en esa... estar con los síntomas, estar sintomático, porque a veces estuvo en contacto o se enteró que alguien tiene COVID y estuvo en una reunión y quiere hisoparse. O sea, no existe un fundamento para hacerlo, porque el asintomático no está indicado en el asintomático, contagia menos, o no tiene COVID, o sea, así como vos decías, lo del auto, o sea, es probable o no probable que tenga COVID. Claro. Algunas personas se contagian y otras no. Sí, el sintomático con factores de riesgo, tenemos los centros, los CETEP que llamamos nosotros, los centros de hisopados. Sí. Que teníamos todo el año y lo seguimos manteniendo. Hoy están en Plaza Cabral, están en el Campaña, están en el por la Madrid, hay otro CETEP que está cerca de Sarmiento, que estuvo todo el año durante toda la pandemia y sigue ahí, la que estaba en el puente, que la trasladamos ahí. Hoy ya no es pandemia, ¿no? Sigue siendo pandemia. Sigue siendo pandemia. Sigue siendo. ¿Pero qué vamos a convertirnos en una enfermedad endémica? Sí, ese es el camino. Se espera que el año que viene, el año próximo, más allá con esas nuevas vacunas que esperamos, se convierta realmente en una endemia y en estacional. Hoy todavía no es estacional, estamos en verano y tenemos COVID. Sobre los puntos de vacunación se abrieron los CAPs, ¿no? También antes teníamos los CAPs. facultad Sí. Ahora se agregaron los CAP justamente por esto, porque necesitamos que la población se ponga sus refuerzos y que tenga accesible cerca de su domicilio. Pero aparte de ponerle del refuerzo COVID, también está el de la gripe, ¿no? Gripe también. ¿Se coloca gripe y neumococo todavía? Sí, el que no se colocó neumococo, mayores de 50 años. ¿Pero neumococo es todos los años o cada 5 años? No, el neumococo tiene un calendario particular, se pone hoy y se pone en 5 años. En 5 años. Claro. Se refuerza a los 5 años. Sí. Y el antigripal no. Son 2 dosis, primero ahora, después se pone a los 2 meses y después a los 5 años. Pero es un esquema corto, que me pongo una sola vez. Y la de la gripe sí es todos los años. Esa es anual, sí, población de riesgo, anual. ¿Y esta también se consigue ahora para la gente que se quiera colocar por la gripe? Por la gripe, sí. ¿La de la gripe sirve para la influenza? Sí. La vacuna antigripal... Para esta influenza, te digo, la que circula. Sí. La antigripal que nos pusimos algunos ya en abril... sirve para esta que está circulando ahora. Así perfecto. que el que no se vacunó, se puede vacunar ahora. ¿La tuberculosis cómo está? Pues te acuerdas que había fallecido una persona joven. Sí. ¿Cómo está el tema de tuberculosis? La verdad que viene en descenso en nuestro país y también acá en Corrientes. Es una patología que debería haber desaparecido ya los años que tiene en realidad, y es de fácil tratamiento, de fácil diagnóstico, pero cada tanto se hacen diagnósticos. Está en descenso, controlado. Hay un programa dentro de nuestra Dirección General en el Ministerio de Salud que se ocupa del tratamiento, de brindarle el tratamiento gratuito, tenga obra social o no. Toda la medicación en Argentina sale a través de estos programas, así que se hace el diagnóstico, un sintomático respiratorio, 15 días de tos, catarro, fiebre a la noche, sudoración fría, se despierta todo mojado y sigue la tos y el catarro. Pasaron los 15 días, no se resuelve. Consultar, porque ahí hay que hacer el estudio a ver si no es tuberculosis. Hay que descartar tuberculosis siempre en un paciente que tiene esa clínica. ¿La tuberculosis se da en qué edad más o menos? Todas las edades se puede dar. Generalmente más en alguna persona que tiene un problema de debilitamiento de su sistema inmune, ya sea por alimentación, una persona que está desnutrida o tiene otra patología. O, por ejemplo, una persona que tiene un VIH, un inmunocompromiso, por ejemplo. Claro, pero la tuberculosis no es una cosa que agarra
a cualquiera también, ¿no? Tenés que tener alguna... Hay alguna sí. ¿no? Sí, tiene si que estás sano, si estás bien alimentado, de golpe no, ¿verdad? No. Puede pasar eso que todos en la casa tengan, pero o uno tenga en la casa y todo el resto está bien con su cuerpo inmunológicamente sano y no se contagia. No es como el COVID que uno pasó, tosió y ya te contagiaste. ¿La tuberculosis tiene que ver con la tos convulsa? Dice no. La tos convulsa es producida por una bacteria, es otra bacteria. La tuberculosis es una bacteria y la tos convulsa es otra. La tos convulsa tiene accesos de tos en donde uno no puede ni siquiera respirar por los accesos de tos. ¿Y eso a qué se tiene debe? Vacuna. La Bordetella pertussis es la bacteria que produce, o coqueluche, es la que produce la tos convulsa. Se veía mucho antes, por ahí uno ve en las películas antiguas, por ahí en las historias de los concertistas, se veían coqueluche, la tos convulsa o tuberculosis también. No sé si alguno vio alguna película o la ve, esas películas en donde está el concertista tosiendo con sangre, con todo, bueno, eso era tuberculosis. Y el que estaba tosiendo con acceso de tos, como crisis convulsiva de tanta tos, puede ser coqueluche o tos convulsa. Se trata con antibióticos, se diagnostica y hoy no se ven prácticamente por las vacunas. Bien, a eso te iba a decir. Entonces, ¿cómo está el calendario de vacunación en niños? Porque por ahí yo me enojo porque me dicen, está la vacuna, me dice nuestro amigo del Hospital Juan Pablo, que estuvo el otro día acá, no me sale el apellido. Jaborniski. Sí. Dice, mirá, está en la vacuna y por ahí la mamá no lo trae. Sí, es importante. ¿Cómo está el calendario? Es importante reforzar eso porque la pandemia modificó mucho todo, nuestras vidas, y también modificó lo que tiene que ver con la prevención de otras patologías. Y entre eso las inmunoprevenibles. Coqueluche o tos convulsa es una que se previene por vacunas. La población dejó de llevar a los niños a vacunar por el tema del miedo del COVID. O sea, no es que dejó completamente, pero disminuyó el ingreso de los niños a la vacunación. Hoy hay que completar todos los esquemas. El que mirar mamá, papá, mirar los carnets, y si el niño tiene 6 meses y le faltan vacunas, no está tildado que se vacunó completas hasta los 6 meses, porque la verdad que el calendario, el carnecito que tiene la mamá del niño es muy completo y es fácil de entender. Claro, sí. Se va viendo cuál le falta. Si le falta, completar, llevarlo a vacunar. Bien. 2 cosas para ir terminando, Angelina, y te agradezco infinitamente. Has sido una persona que nos ha ayudado a sobrellevar la pandemia desde el 2020 a todos. Yo tengo una última también. Bueno, la primera es, hoy empezamos con moco, con dolor de cabeza, con una línea de temperatura. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Decirle a la gente qué tiene que hacer. Se tiene que quedar, tiene que hacer el reposo, comunicarse con su médico y ahí se indicará si necesita quedarse los 7 días, los 5 días y obviamente el barbijo si va a estar en contacto con otra persona. Perfecto, muy bien. Y no sé vos, Horacio. Bueno, un apartado respecto de una serie de recomendaciones que está haciendo el Ministerio de Salud sobre alacranes. Sí. Es temporada de alacranes. Es temporada. Hay que tener cuidado. Sí, es temporada de alacranes, de accidentes ofídicos. El verano hace que los invertebrados, en este caso del alacrán, salgan por el calor, por las altas temperaturas. Sí. Entonces siempre hay que tener la prevención en estos momentos de tener todas las rejillas tapadas, todo lo que hacemos cuidando a nuestros niños. Hay que tapar las rejillas. Claro, el riesgo para los niños pequeños y para las personas que están postradas, que no pueden movilizarse, o también los animales, nuestras mascotas. Entonces tener cerrado la posible salida de alacrán. Vamos a leer, hay una serie de recomendaciones muy interesantes. Bueno, ahora leemos. Los alacranes salen de las rejillas, o sea, tapar la rejilla del baño, tapar la rejilla de la cocina, tapar la rejilla del patio, salen. Y no tener nada de escombros o acumulado de leña, madera. Basura, porque ahí también. Me pica un alacrán y disparo al hospital. Sí, miro a ver qué fue. Y si puedo tener el alacrán, lo junto y lo llevo para que lo evalúe. Pero generalmente acá tenemos uno, ¿no? Hay uno acá, sí, que no es... que no es mortal, no es mortal, no es... Pero sí genera una reacción alérgica muy severa. Y duele. Tenemos los venenosos y los no venenosos. Nuestra zona en general es de no venenoso, pero hay algunos que son venenosos. Entonces, por eso es importante la consulta. Duele muchísimo. ¿Qué se hace en el momento, sobre todo? Se lava con agua, se le pone hielo. Esa es la emergencia, es lo que yo hago en casa. Sí. Se lava bien con agua, hielo. El hielo. Y se va al hospital. Y se lleva. Si tengo el alacrán, yo lo vi
mejor. Si yo lo veo y veo que es de un color clarito, que tiene unas líneas más oscuras en el dorso, en la espalda, dorso. Ese es el no venenoso. Es el no venenoso. Si es oscuro, ese puede tener veneno. Y si tiene veneno, tengo que ir al centro de salud porque hay que poner un suero para neutralizar al veneno. Por eso es importante poder ver que si no sabemos qué me picó y si supongamos que sea un niño empieza a llorar porque el llanto es intenso en el niño porque es muy doloroso. Es doloroso. Y no sé qué le picó, lo llevo. ¿Alguna zona en particular para los venenosos? No. No. Aparecen en cualquier lado. Son esporádicos y aparecen en cualquier lado. Y con el calor aparecen Porque más. entre las recomendaciones hay que sacudir las sábanas. Todo, porque a veces salen por el calor y buscan un lugar más los fresco zapatos, y se meten. los zapatos. Sí. A una de mis hijas se le metió una zapatilla y le picó, o sea. Hay que sacudir la zapatilla, revisar, todas estas cosas, ¿no? Los alacranes, entonces, bueno, esto. Y hoy la vacunación, completar sí o sí el cuadro de vacunación. Completar todos los esquemas, no solamente COVID o gripe que estábamos hablando, todos. Todo. También hay riesgo, ahora estamos en mundial. Va a terminar el mundial, estamos todos muy felices, la verdad, muy lindo verlo todo de celeste y blanco. Pero va a volver la población que fue a Qatar. Y hay riesgo de reintroducción de sarampión, hay riesgo de otras patologías. Entonces, vacunarnos, estar vacunados. Vacunados. Ahí está. Escucha, ¿cómo estamos con el sarampión? Esa es una pregunta. ¿Te acordás que tuvimos un piquito? Tuvimos casos, por suerte, se limitó, se controló. Sí. Pero ahora, con esto de que la mamá no llevaban a los niños a vacunar, también están incompletos algunos calendarios en cuanto a esto. Ingreso escolar, por ejemplo, un niñito de 12 meses, uno de ingreso escolar se pone el del sarampión. ¿Cuándo crees Hay que vacunarse. Hay que vacunarse. ¿Cuánto crees vos que estarías anunciando así que llegó la vacuna? ¿Cómo se llama? Una sola bivalente. Bivalente para COVID. Sí. Y seguramente será el año que viene. ¿Cuándo crees vos que estará? Y se espera para el año próximo, para el primer trimestre del año próximo, que Argentina pueda tener acceso. Acceso a Esperemos esto, que sí. Que sea así. Sí. Gracias. Felices fiestas y felicitaciones por el trabajo que has hecho, Bobadilla. La verdad que a veces tenías unas ojeras así terribles. Así Ni que el corrector lo resolvía. Gracias, Angelina. Gracias. La doctora Angelina Bobadilla es la directora de Epidemiología de Corrientes, un orgullo. Ojalá sea ministra de Salud Pública. Lo digo más yo, no se enojen conmigo, pero me encantaría que un día se la reconozca. Allá está Aymara y todo, pues, salteando que sí que tiene que ser. Gracias, Angelina. Gracias a usted.